Hablar de la voluntad de Dios para el ser humano es entrar en un tema que nos toca a todos, porque no hay persona en el mundo que en algún momento de su vida no se haya preguntado, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es mi propósito? Estas preguntas van más allá de la religión o de la tradición, son preguntas existenciales que surgen en el corazón humano desde tiempos antiguos. No importa si alguien es joven o adulto, rico o pobre, en algún punto todos enfrentamos esa búsqueda, saber cuál es la dirección que debemos tomar y cómo podemos alinearnos a algo más grande que nosotros mismos. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, no nos referimos a un conjunto de reglas pesadas o imposiciones que buscan limitar la libertad humana. Más bien, se trata de comprender que hay un plan divino, un propósito diseñado desde antes de que existiéramos, que está hecho a medida de cada persona. Es como cuando un artesano crea una obra única. Cada trazo, cada detalle tiene sentido, aunque a simple vista no siempre lo entendamos. Uno de los grandes errores que muchas veces cometemos es pensar que la voluntad de Dios está escondida, como un secreto inalcanzable que solo algunos privilegiados pueden descubrir. Pero la realidad es que Dios siempre ha estado revelando su voluntad de diferentes maneras, a través de la naturaleza, a través de su palabra, a través de experiencias cotidianas e incluso a través de personas que llegan a nuestra vida. La clave está en tener los ojos y el corazón abiertos para reconocerlo. Si analizamos la Biblia, uno de los mensajes más claros acerca de la voluntad de Dios es que Él desea lo bueno para nosotros. Jeremías 29:11 dice, «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Ese versículo nos da un panorama poderoso. La voluntad de Dios no es destruirnos ni limitarnos, sino encaminarnos hacia una vida con propósito, con dirección y con sentido eterno. Ahora bien, ¿qué significa en la práctica vivir en la voluntad de Dios? Aquí entramos en un terreno profundo, porque no se trata únicamente de seguir rituales o reglas externas, sino de transformar el corazón. La voluntad de Dios empieza por una relación. Él quiere que lo conozcamos, que tengamos una conexión personal y no que lo veamos como un juez distante. Jesús lo resumió perfectamente cuando dijo que el mandamiento más importante era amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. En esos dos mandamientos se condensa la esencia de lo que significa vivir según la voluntad divina. Pero claro, aquí surge una pregunta que muchos se hacen. Si la voluntad de Dios es buena, ¿por qué existen el sufrimiento, el dolor, la injusticia? ¿Cómo encaja todo eso en el plan de Dios? Y es aquí donde entra un aspecto clave, el libre albedrío. Dios nos dio la capacidad de decidir, de elegir, de amar libremente. Y con esa libertad también vino la posibilidad de que la humanidad se alejara de Él, de que se tomaran caminos equivocados. El mal y el sufrimiento no son producto directo de la voluntad de Dios, sino de las decisiones humanas y de un mundo quebrantado. Sin embargo, incluso en medio del dolor, Dios puede transformar lo malo en algo bueno, puede sacar propósito del sufrimiento y redirigir la historia de una persona hacia algo mucho más grande de lo que imaginaba. La voluntad de Dios también se manifiesta en lo cotidiano. No siempre se trata de decisiones monumentales como escoger una carrera, un trabajo o con quién casarse, aunque eso también es importante. A veces se trata de cosas simples, cómo tratamos a los demás, cómo respondemos ante la adversidad, cómo usamos nuestro tiempo y talentos. Dios no solo está interesado en los grandes eventos de nuestra vida, sino en la manera en que vivimos cada día, porque es ahí donde se refleja nuestra verdadera fe. Un punto fundamental que muchos pasan por alto es que la voluntad de Dios no siempre coincide con nuestros deseos inmediatos. Y eso puede ser difícil de aceptar, porque vivimos en una cultura que nos enseña a perseguir lo que queremos, cuando lo queremos y cómo lo queremos. Pero la voluntad de Dios a menudo nos invita a esperar, a confiar y a desarrollar paciencia. No porque Dios quiera atrasar nuestros sueños, sino porque Él sabe qué es lo mejor y cuál es el momento indicado. Lo que hoy parece una pérdida puede ser, en realidad, una protección. Lo que hoy parece un retraso, puede ser la preparación para algo más grande. Pensemos en la vida de personajes bíblicos como José, el hijo de Jacob. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, fue encarcelado injustamente y pasó años sufriendo.
Pero todo eso formaba parte del plan de Dios para llevarlo a una posición en la que salvaría a su familia y a miles de personas. A los ojos humanos parecía un desastre, pero en la voluntad de Dios era un proceso de formación y preparación. Lo mismo sucede con nosotros. A veces no entendemos el porqué de ciertas pruebas, pero más adelante descubrimos que eran parte de un propósito mayor. Otro aspecto de la voluntad de Dios es que no está limitada al ámbito religioso. Dios también se interesa por nuestras pasiones, nuestras habilidades, nuestra creatividad. Si alguien tiene talento para la música, para el arte, para los negocios, para enseñar, eso también forma parte del plan de Dios. No es casualidad, sino un llamado a usar esas capacidades para servir, para aportar algo positivo al mundo y para glorificar a quien nos las dio. Pero, ¿cómo podemos discernir la voluntad de Dios en la práctica? Hay varios principios que ayudan. Primero, la oración, hablar con Dios no como una rutina vacía, sino como una conversación sincera, preguntándole, pidiendo dirección y aprendiendo a escuchar. Segundo, la lectura y reflexión en la Biblia, porque ahí encontramos principios eternos que nos guían. Tercero, el consejo sabio de personas que caminan en fe y pueden ayudarnos a ver con más claridad. Y cuarto, la paz interior. Muchas veces la voluntad de Dios se reconoce porque, aunque la decisión no sea fácil, hay una paz que trasciende el entendimiento. Por supuesto, vivir en la voluntad de Dios no significa que la vida será perfecta o que no habrá problemas. Lo que sí significa es que nunca estaremos solos en el camino, y que incluso en los momentos más difíciles habrá una dirección segura. Significa que nuestra vida no será un accidente, sino parte de un plan eterno. Y aquí hay algo hermoso, la voluntad de Dios no es solo individual, también es colectiva. Dios quiere que la humanidad viva en amor, en justicia, en compasión. Nos llama a preocuparnos por los demás, a ser agentes de cambio, a luchar contra la injusticia y a construir un mundo más parecido al reino de Dios del que habló Jesús. No se trata solo de mi propósito personal, sino de entender que formamos parte de una historia más grande. Al final, hablar de la voluntad de Dios es hablar de confianza. Confiar en que, aunque no lo entendamos todo, Él tiene el control. Confiar en que cada paso, cada proceso, cada desafío nos está llevando a un lugar mejor. Confiar en que nuestra vida tiene un sentido más profundo del que imaginamos. Así que la invitación es a dejar de ver la voluntad de Dios como algo lejano o inalcanzable, y empezar a vivirla en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo profundo de nuestro corazón. Porque cuando caminamos en ella, descubrimos que la verdadera libertad, la verdadera plenitud y el verdadero propósito no están en seguir nuestra propia voluntad, sino en rendirnos a la de aquel que nos creó y nos conoce mejor que nadie. Si te gustó el video, suscríbete, deja tu like, comparte y nos vemos en el siguiente video orador.